Bueno, pues nada, veo que ya vamos entrando, ya hay algunos asistentes, así que bueno, vamos a ir comenzando para no perder tiempo y ahora los asistentes que vayan entrando, pues que se vayan incorporando poco a poco. Nada, una vez más, daros la bienvenida a todos y a todas a este tercer seminario del despacho de SafeWork y último antes de las deseadas vacaciones de Navidad, yo creo que de Navidad no, perdón, de verano, yo creo que para todos, ¿no? Entonces, nada, bueno, adelantar que este es el último webinar hasta septiembre, pero bueno, que preveemos a partir de septiembre seguir lanzando determinados webinars a nivel mensual. Ya iremos un poco comentando cuáles serán. Pero bueno, centrándonos en lo que vamos a tratar hoy, vamos a ver fundamentalmente cuál es el rol de la empresa ante las situaciones de acoso laboral, ¿no? Fundamentalmente, pues cuáles son las obligaciones que tiene la empresa y cuáles son las consecuencias a nivel legal que las empresas pueden incurrir por no cumplir esta serie de obligaciones, ¿no? Que la legislación establece. Entonces, bueno, si os dais cuenta, el primer webinar lo que diferenciábamos era de, bueno, pues qué es acoso laboral y qué son otro tipo de casuísticas como el conflicto laboral o una situación de burnout, etcétera. Segundo webinar, bueno, pues qué derechos, ¿no? Asisten a las víctimas de acoso laboral y hoy pasamos un poco ya más a la parte corporativa, hablando un poco pues de estos obligaciones que tienen las empresas respecto a este tema. Entonces, bueno, seguramente muchos de los que estéis aquí o todos ya conocéis a Francisco Trujillo, que va a ser el ponente principal en el día de hoy. Y bueno, pues sencillamente para no perder más tiempo, como yo creo que ya estamos muy presentados los dos, si te parece, Francisco, te doy la palabra y comenzamos con ello. Nada, Muy espero bien, que lo disfrutéis. muchas gracias, Miguel. Perfecto. Sí, la idea del webinar de hoy, del último webinar, antes de las vacaciones, que esperemos continuar a partir de septiembre en esta tarea de divulgar todo lo relativo al acoso, pues voy a centrarnos, o vamos a centrarnos en las obligaciones que tiene la empresa. ¿Para qué? Para que en primer lugar sepa el trabajador o trabajadora que ha sido víctima de acoso lo que puede esperar de la empresa, es decir, a la hora de protegerle, ¿no? Y si no le protege, sabe las consecuencias y sabe por dónde acudir a vía judicial o a vía inspección y también la vía interna, evidentemente, pero debe tener herramientas, debe tener conocimiento de acerca de las obligaciones que tiene. Y luego, aparte, si en este webinar de hoy pues tenemos a presentes algún responsable de recursos humanos, algún empresario, pequeño empresario o algún encargado de gestionar protocolos, pues también le va a beneficiar, ¿no? El conocimiento del webinar de hoy. Por tanto, es un webinar completo centrado en la posición del garante de la seguridad y salud en el trabajo, que el garante no es otro que la empresa. Es decir, la empresa, dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se exige a toda empresa que proteja eficazmente de todos los riesgos a los que se enfrenta su plantilla de trabajadores. Artículos 14, artículo 15 de la Ley 31/95. Y evidentemente, entre los riesgos que se encuentran, trastornos musculoesqueléticos, golpes, caídas, etcétera, se encuentra evidentemente todo aquello relacionado con la salud psicosocial, ¿no? Que es uno de las patas de la mesa que más coge en las empresas. Es decir, la evaluación de riesgos psicosociales no la enfocan debidamente cuando en la actualidad, esto ya lo hemos dicho en los webinars anteriores, debería darse prioridad respecto de otros riesgos, porque cada vez el trabajo es más intelectual que físico y esto implica que en ocasiones pues, existan cuestiones psicosociales, psicológicas que afecten, ¿no? a la plantilla en forma de acoso o en forma de cualquier tipo de cosa que exista. Dentro de la obligación de proteger eficazmente, tenemos los protocolos. Un protocolo es una medida preventiva, es una medida accesoria, es una subobligación dentro de la obligación general del artículo 14 y artículo 15, evidentemente. Es decir, que el protocolo se encarga de evitar
¿vale? No erradicarlo, porque el acoso, el protocolo no lo va a erradicar, pero la idea del protocolo es pues minimizar el impacto, llevar a una especie de control, una vigilancia, para que el acoso no se materialice en sí. Que pueda haber un indicio de acoso, evidentemente, pero el protocolo, la actuación del protocolo viene a minimizar lo que viene a ser el impacto. No lo va a eliminar per se, porque el acoso se da en empresas que tienen protocolo, pero sí que es cierto que la empresa que tenga un protocolo, pero que lo tenga bien, esto es la importancia de tenerlo y llevarlo a cabo, es decir, redactarlo de forma coherente, adecuada para la plantilla, para los trabajadores, sino que también el protocolo ha de ser efectivo, ¿no? Y no, por ejemplo, actuar con medidas que revictimicen a la persona, que la señalen, ¿no? Pues son protocolos que son ineficaces, ¿no? ¿Qué pasa si la empresa no actúa? También vamos a ver un poco las consecuencias que existen, ¿no? Es decir, evidentemente la empresa, por la omisión de su responsabilidad general de prevenir el riesgo psicosocial, pues puede estar sujeta a infracciones y sanciones en el orden social, y también incluso la connivencia de la empresa junto con el equipo o persona que es el hostigador o hostigadora, también incluso el riesgo invigilando, ¿no? Que es una de las dudas que más suscitan a nivel empresarial, ¿no? Es decir, la empresa, si no recibe ningún input por parte de una víctima en que no ha activado el protocolo, no hace nada. Es decir, se tiene que mantener pasiva. Esto no es así. Es decir, hay una responsabilidad invigilando en los que las empresas, aunque no haya ningún indicio razonable de acoso, debe estar vigilante, ¿no? Debe tener claramente la sensación de que, bueno, tiene que investigar con cualquier testigo, cualquier rumor que exista, pues debe actuar, ¿no? No debe echarse para un lado, que es una cuestión que ya digo, lo vamos a ver, es sujeto evidentemente a sanción, ¿no? Principio de inversión de la carga también es importante, esto creo que ya lo hablamos, ¿no? Es decir, el trabajador que es víctima, en el momento en que aporta un indicio razonable, es cuando se invierte la carga de la prueba, es decir, es la empresa la que va a tener el peso de demostrar que no era acoso, sino que era otra cosa, ¿no? Como decía Miguel en la introducción, un conflicto o otra situación, ¿no? ¿Qué hacer si la empresa se muestra pasiva? Es decir, sí que es cierto que la persona acosada es una persona que es víctima, que es una persona que en teoría debe estar pasiva a sus obligaciones preventivas, porque sí que es cierto que el trabajador y trabajadora tienen obligaciones en prevención de riesgos, ¿no? Colaborar, cooperar, pero ciertamente la obligación general, el mayor número de obligaciones y deberes es para la empresa, que tiene más medios, más recursos. ¿De acuerdo? Por tanto, sí que es cierto que el trabajador se ha de sentir un poco como sujeto pasivo dentro del acoso, pero sí que es cierto que el trabajador, luego lo veremos, también tiene una obligación, ¿no? Y deberes, pero ya digo, tampoco quiero generalizar porque hay sentencias que determinan que si una persona víctima no ha activado el protocolo, no tiene ningún tipo digamos, de culpa o negligencia a la hora de actuar, ¿no? Porque la empresa, pues ha de estar, ya digo, invigilando, porque muchas veces la víctima no lo activa por razones de índole psicosocial, la carga que tiene, la situación que está viviendo, y en muchas ocasiones pues no está trabajando, está en incapacidad temporal, pues evidentemente son situaciones que en esas tesituras no lo activan, ¿no? Recomendaciones para la víctima si la empresa no actúa, evidentemente la denuncia, y importancia del enfoque profesional. Bien, rápidamente, el espectro donde se obliga a la empresa pues es muy variado, ¿no? Tenemos la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva, el Estatuto de los Trabajadores, la jurisprudencia, es decir, sentencias del Tribunal Supremo, sentencias del Tribunal Superior de Justicia, donde se establece, ¿no? Esta obligación de la empresa de trabajar con diligencia debida y ante cualquier indicio de acoso, pues actuar de forma eficaz, ¿no? El demandante que debe acudir, pues debe acudir a la vía de la ley reguladora de la jurisdicción social,
que conoce que tiene potestad. También acudir al artículo 2.2f de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, activar la tutela de derechos fundamentales y el demandante, pues también, ¿no? Y la jurisprudencia lo que dice. Y en estos casos, la competencia es el orden de la jurisdicción social, ¿no? Incluso también para funcionarios, ¿no? Y ¿por qué? Porque en todo incumplimiento de prevención de riesgos laborales se ha de acudir a la vía de la jurisdicción social y ahí lo vemos, es decir, activar la tutela de derechos fundamentales, ¿no? Por tanto, cuando se alega acoso, se alega un incumplimiento de la prevención de riesgos. ¿Incumplimiento de quién? De la empresa. De la empresa porque, ya digo, no ha evaluado riesgo psicosocial, lo tiene caducado, por así decirlo, es decir, lleva 8 años sin volver a evaluar el riesgo psicosocial, porque las evaluaciones han de ser periódicas, ¿no? No ha activado el protocolo, no lo tiene, es decir, o hay una inacción y esto es algo que se debe saber a la hora de reclamar, ¿no? Ya digo, la jurisdicción social es el orden al que se debe acudir, ¿no? Criterios establecidos, debe haber una competencia entre lo reclamado y la infracción, es decir, el trabajador sí que es cierto que si sufre el acoso ha de señalar los artículos 14 y 15, ¿no? De la Ley de Prevención de Riesgos Laborales porque es la forma de exigir a que el empresario sea el encargado de demostrar, ¿no? Si hay una inversión de la carga de la prueba, con un indicio razonable, de que efectivamente el acoso no era o era otra cosa, ¿no? Pero yo creo que va a ser, esto también es importante, ¿no? Será el juez en que en última instancia determinará si la prueba es fidedigna y si se ha demostrado o no se ha demostrado, ¿no? ¿Qué es un protocolo de acoso? Es obligatorio, ¿de acuerdo? Que debe incluir ¿eh? las consecuencias de no tenerlo, ya digo, porque estamos asistiendo a nivel empresarial a una obligación documental, ¿no? El registro, contar con un papel, no revisarlo, no adecuarlo a la normativa. Cada protocolo tiene una normativa, es decir, esto también creo que lo hablamos el último día. Protocolo LGTBI es una cosa, protocolo acoso es otra, protocolo de desconexión es otra, protocolo de acoso moral, acoso por razón de género, por razón de sexo. Es decir, esto es importante, ¿no? Tener un protocolo para cada uno de las situaciones que pueden darse y implementar, ¿no? Investigaciones imparciales, plazos razonables, medidas cautelares. Y esto es una forma de exigir, ¿no? Como trabajador o como víctima, de que la empresa cuente con un protocolo y que el trabajador haya sido formado y haya tenido conocimiento de que el protocolo se ha instaurado en la empresa. Es decir, la empresa no solo lo ha de redactar, lo ha de, por así decirlo, hacer un ejercicio de altavoz a nivel empresarial, ¿no? De comunicarlo, etcétera. Yo creo que el protocolo es una obligación fundamental dentro de las obligaciones que tiene la empresa y que toda persona trabajadora debe exigir. ¿eh? Esto ya lo hablamos, todas las empresas deben redactarlo. El acoso, hemos de ir a cada tipo de acoso, porque no debemos englobar en mobbing todo el acoso, porque el acoso tiene ahí acoso moral, acoso discriminatorio, ¿no? Que sería un poco el acoso psicológico mobbing, acoso sexual por razón de género, que no es lo mismo, acoso LGTBI, protocolos de desconexión digital, el plan de igualdad. O sea, es decir, son cuestiones distintas que no se deben confundir y que se deben implantar para que de esta forma, de acuerdo, la empresa sea exonerada, ¿no? Porque yo conozco empresas grandes, evidentemente grandes, que están bien asesoradas, pues que tienen protocolos que son unos protocolos dignos de plausibles, en el sentido de que efectivamente lo diferencian, tienen medidas cautelares, están en la comisión de la investigación de los miembros, ¿no? Quiero decir, es una comisión paritaria, imparcial, tiene unos plazos razonables de actuación y de esta forma, pues evidentemente, es una empresa que no se encuentra pasiva, que actúa frente a todo indicio y que en estos casos, pues evidentemente la empresa será exonerada, ¿no? Y la empresa, pues, por ejemplo, activará el poder disciplinario de despido, ¿no?
evidentemente despido disciplinario para la persona que ha sido la hostigadora, ¿no? Donde encontrarlo, la empresa no solo obliga, o sea, no solo cumple teniendo el papel, sino que debe comunicar, debe saber toda plantilla de trabajadores a quién acudir, qué persona es la persona responsable, qué correo electrónico es el que debo enviar, ¿no? Quiénes son las personas de referencia, dónde dirigirse, modelo de denuncia que he de cumplimentar, dónde lo encuentro. Pues bueno, para estos casos, pues la empresa lo ha de formar y ha de comunicar, ¿no? Porque yo he visto sentencias, casos reales, que hay muchísima casuística, donde el protocolo se le ha dado a determinadas personas, pero no a todos los trabajadores. Precisamente uno de los trabajadores que no recibió el protocolo fue la víctima. Y claro, no supo actuar y sufrió un desgaste emocional importante, ¿no? Derechos y responsabilidades que se exigen, medidas cautelares, resolución y comunicación del informe de conclusiones, ¿no? Es decir, debe haber un informe final donde se demuestre y que las partes, de manera confidencial, esto también es importante, sepan el resultado final de la investigación. ¿Vale? A la hora de, por ejemplo, de activar la vía de la extinción voluntaria indemnizada por parte del trabajador, a la hora de reclamar algún tipo de medida, algún traslado a la persona que ha sido hostigadora, etcétera, ¿no? Es decir, debe haber un informe definitivo, ¿no? Luego, el empresario tiene la deuda de seguridad. Es el deudor de seguridad, el principal responsable de actuar con toda fuerza, con todas las medidas preventivas que tenga a su alcance. Es decir, también es importante ser un poco relativista o un poco sensato, porque claro, hay empresas que tienen mayor poder, mayor músculo que empresas pequeñitas, ¿no? Es decir, no debemos exigir lo mismo a una microempresa o una pyme, que son el 90% de las empresas en España, que ya tienen bastante con poder cumplir con la normativa, que a una empresa grande, ¿no? Que se le exige mayor esfuerzo a la hora de actuar, de adoptar medidas, ¿no? Pero sea como sea, cualquier empresa, ya digo, es una obligación de proteger. No puede cumplirse simplemente con tener un plan de prevención, un plan de igualdad o un protocolo de resolución. Es decir, lo que decía, ¿no? La prevención de riesgos, desafortunadamente en España, que todavía queda mucha conciencia, ha sido de antaño, de antiguo, una obligación documental, ¿no? Es decir, no, mientras no haya accidente, estamos cumpliendo con la normativa. No, esto no es así. La empresa ha de actuar, se ha de anticipar, ha de estar, ha de adoptar medidas incluso que prevean situaciones de acoso, es decir, las deben prever, deben evaluar, deben demostrar situaciones, deben conocer la plantilla, algún tipo de antecedente por parte de un trabajador, algún tipo de rumor, es decir, debe estar siempre cautelosa y esto, ya digo, los testigos, las comunicaciones, bueno, los avisos, las empresas los han de tener el sistema de alerta, han de estar en alerta en todo caso, porque si no caerán en la negligencia, ¿no? Porque esto creo que lo vimos también, la responsabilidad puede ser solidaria, en el momento en que una empresa actúa con connivencia o por inacción, y en solidaria me refiero que la responsable de sufragar o de tener el peso de la ley respecto a la víctima, pues se comparte, ¿no? Empresa y trabajador, víctima, o sea, víctima, perdón, trabajador, hostigador, ¿no? Luego, para que no concurra en una negligencia, ya digo, ha de trabajar, ha de cumplir a rajatabla esta obligación que se exige dentro de la ley de prevención, la ley de igualdad, etcétera, ¿no? Aquí vemos, he puesto, extraído determinados extractos, ¿no? Nunca mejor dicho, de determinadas sentencias, donde un trabajador, Darío, nombre ficticio, argumenta que no se siguió el protocolo previsto en el artículo del convenio colectivo determinado, y el tribunal aclara que el protocolo tiene como finalidad proteger a las víctimas, no al presunto acosador, y no exige una investigación. En esto también lo determina el tribunal, ¿no? Las empresas inician un protocolo firmado por la RLT o sindicato, esto también es importante, es decir, la empresa no tiene por qué ser de forma unilateral o sea, redactar el protocolo. El protocolo ha de pasar por un filtro por parte de las empresas que tengan
50 o más trabajadores, ¿no? Empresas que tienen delegado de personal, miembro de comité de empresa, etcétera, para que se revise y que este protocolo no esté, por así decirlo, no sea tóxico o esté enturbiado, ¿no? Para favorecer a situaciones donde los acosos verticales, que son los más habituales, ¿no? Por parte de un CEO, por parte de un responsable, pues que estos acosos no se activen, ¿no? Y sean acosos. ¿Por qué? Porque se deben actuar frente a todo tipo de acoso, no solo el acoso horizontal, sino también incluso de cualquier directivo o cualquier CEO, ¿no? Por eso es importante que el sindicato forme parte, ¿no? Porque en estos casos donde la empresa pues, no lo redacta de forma conjunta con la parte social, pues puede caer en el error, ¿no? De evidentemente beneficiar a una parte que no es la víctima, ¿no? Sino al contrario, que es la hostigadora, ¿no? Según el informe final, hubo una conducta continuada de acoso sexual, el informe final del protocolo, y esto se recomienda, el protocolo puede recomendar la adopción de medidas disciplinarias según el convenio. Luego el protocolo ha de tener el escrito en el documento, pues ha de remitirse al convenio y a todas las tipificaciones, o sea, todas las sanciones que pueden darse, ¿no? Traslados forzosos, suspensión de empleo y sueldo, que también cabe la posibilidad, ¿no? Ante acosos que quizá no son graves, o directamente la sanción última y más definitoria, ¿no? Que es la de el despido, ¿no? Hay avances, la Ley Orgánica 10/2026, que establece en su artículo 12.1, dentro de las medidas de prevención, promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos. Acordaos, el acoso es un delito tipificado como tal, y otras conductas contrarias a la libertad sexual y a la integridad moral. Se deben arbitrar procedimientos específicos para su prevención, como ahora los protocolos, dar cauce a las denuncias internas o reclamaciones. Esto se extiende no solo a la empresa privada, sino evidentemente a la empresa pública, ¿no? Para que estos documentos, estas vías de dar cauce o de gestionar estas denuncias o reclamaciones internas, eviten conductas que atenten a la libertad sexual y la integridad moral, incidiendo en acoso sexual, acoso por razón de sexo, porque estamos hablando de la Ley Orgánica 10/22. Estos procedimientos deben ser, atención importante, no solo para la prevención, también para detección temprana, denuncia y asesoramiento. Fijaos que el protocolo no lo veamos simplemente como un documento, sino que el protocolo en sí es una herramienta fundamental y de las más básicas y capitales a la hora de que la empresa cumple con su deuda de seguridad, ¿no? La investigación debe ser objetiva, neutral e imparcial, lo que decía, que no haya una manzana podrida dentro de la comisión de investigación, que puede enturbiar en la objetividad del protocolo. Se deben respetar los plazos, el uso fraudulento, lo que decía, las medidas cautelares, atención, ¿de acuerdo? Que en lugar de beneficiar son contrarias. Se redactan a través de servicios de prevención o empresas expertas, ¿no? Es decir, una tercera parte ajena a la empresa para no enturbiar lo que decía, ¿no? La objetividad. Esto también es recomendable, ¿no? Y atención a los protocolos que no mezclen figuras afines al acoso y que sepan también diferenciar, ¿no? de conflicto interpersonal. ¿Por qué no incorporar en el mismo protocolo pues un apéndice o un comentario, por ejemplo, real, ¿no? De una sentencia, que yo soy muy habituado a publicarlas en LinkedIn, pues para que el trabajador sepa decir, mira, yo lo que estoy viviendo es un conflicto, por tanto no voy a activar el protocolo para no entorpecer a la comisión de investigación y que solamente se vayan a estos protocolos las denuncias reales, no las denuncias que tengan pues, una, una sensación de mentira o de perspicaz para perjudicar a alguien que no es hostigadora, ¿no? Esto también creo que es importante determinarlo, ¿no? En el mismo protocolo para que el trabajador pues sepa a lo que qué es el protocolo y cuándo es acoso y cuándo no, ¿no? Esto también creo que la formación en estos casos es importante, ¿no? Y aquí os he puesto una sentencia de las Islas Canarias, del SJ,
sobre la importancia de la prevención. Es una sentencia que tenéis el recurso ahí, en la que hubo un voto particular donde, al contrario de lo que se decía en la sentencia, pues rebatía el papel del protocolo, ¿no? El protocolo, atención, esto creo que es importante destacarlo, creo que de las diapositivas más importantes de la sesión de hoy, las demás las voy a ir las pasar por más en diagonal, es un instrumento de actuación integrado en el sistema general de la gestión de la empresa, ¿vale? Es una forma de analizar una denuncia de posible existencia. La pasividad, perdón, de la empresa frente a la denuncia comporta su incumplimiento. Eso está tipificado en la LISOS, artículo 12.6. Y no una infracción leve, sino una infracción grave. La activación de protocolo permite la investigación de los hechos y se dirige a ofrecer una respuesta apropiada, pero no garantiza que esto sea acoso, ¿vale? Si el procedimiento sigue rectamente su cauce, la decisión que en el mismo recaiga nunca podrá tacharse de infractora de la norma de prevención, ¿vale? La infracción podría haberse cometido antes o después de la falta de implementación, ¿vale? Luego, el protocolo es un cauce que permite a la empresa averiguar la realidad de unos hechos denunciados a fin de arbitrar las medidas de reacción oportuna. Responde la lógica de que en cualquier momento a lo largo del procedimiento, atendidas las evidencias obtenidas, puede decidirse tenerlo por concluido, ¿vale? Es un protocolo también para evitar, o sea, para detectar eh, de lo que es acoso, de lo que no es acoso, ¿no? Lo que dijimos en el webinar anterior, ¿no? Yo creo que actualmente, y esto también es una capital o esencial o sustancial de la sesión de hoy del webinar, es que se debe dar prevalencia a nivel empresarial. Aquí si hay algún departamento de recursos, responsable de recursos humanos, de dirección de personas, lo que decía anteriormente, ¿no? Se ha de dar prevalencia a la tutela preventiva de riesgos que, que atentan a la dignidad, a la intimidad de la persona. Son derechos fundamentales, por encima de otros riesgos, a ver, que también no se deben tolerar a nivel de empresa, ¿no? Caídas, la limpieza, el orden, el control, la implementación de medidas de protección colectiva o individual, EPIs, etcétera, que sí que es cierto que esto no se debe obviar, pero actualmente, para poner freno a toda esta ola de acoso que estamos asistiendo, pues yo creo que se ha de dar preferencia dentro de las líneas de protección, se ha de ahondar en la importancia del protocolo. Es una herramienta preventiva y la pasividad es una infracción grave, ¿vale? Que puede evidenciar la ausencia de medidas preventivas, ¿vale? Evaluación de riesgos. Puede incluso, en la falta de evaluación, acudir a la vía penal en casos extremos, ¿vale? Se deben evaluar. El convenio 190 de la OIT también. ¿Cuántos protocolos he visto yo que no citan el convenio 190 cuando está ratificado en España? Muchos. Desafortunadamente, los convenios no se actualizan y se deben actualizar, se deben revisar, porque el protocolo de acoso, al igual que cualquier tipo de protocolo que exista en la empresa, ha de observarse como un documento vivo y cambiante. Es decir, debe ser en busca de la calidad total, ¿no? No sé si conocéis el ciclo Deming o de revisar constantemente, ¿no? Buscar feedback, mejoras, y volver al inicio y volver a reescribirlo, ¿no? Nunca está de más mejorar lo que se tiene. Y esto es importante también a nivel psicosocial, ¿no? Porque las medidas psicosociales que pueden valer para un año pueden diferenciarse para otro, porque puede aumentar la carga de trabajo, pueden incrementarse o reducirse el nivel de plantilla, etcétera, ¿no? La evaluación de riesgos psicosociales, lo que hablamos siempre en la ley de prevención, es una evaluación inicial y periódica. Lo mismo el protocolo, ¿vale? En resumen, si no se evalúan los riesgos ni se adoptan medidas preventivas, el fracaso de la acción evidencia lo que decíamos, ¿no? La falta de deber de seguridad de la empresa respecto de la plantilla. La evaluación de riesgos es una medida preventiva, su ausencia impide toda planificación. Y aquí hay una sentencia donde una empresa fue sancionada, evidentemente, porque hubo una triada de incumplimientos. No tenía evaluación psicosocial. Si no tiene evaluación psicosocial, obvio, no puede planificar la actividad preventiva, ¿no? Porque primero va la A y luego la B. Y tampoco había protocolo. Por tanto,
si la empresa, porque yo entiendo que los que estamos aquí presentes, hablo por todos, cuando una empresa tiene protocolo es porque la evaluación de riesgos la lleva bien, sabe lo que es una evaluación de riesgos, ¿no? Sabe lo que es una planificación de la actividad preventiva, ¿no? Sabe notas técnicas preventivas del INST, los métodos simplificados de evaluación de riesgos, ¿no? Riesgo tolerable, no tolerable, de acuerdo, en la graduación, la probabilidad de que un riesgo se materialice, que yo considero que la probabilidad de acoso es muy alta a nivel de empresa, ¿no? Y esto se debe poner de relieve, ¿no? El policía, es un caso de una sentencia, ya tenía baja reconocida por ansiedad, no se activaron medidas, ni se hizo seguimiento médico posterior. Eso supone una vulneración del deber de protección de la salud. Es decir, el protocolo es un ente vivo, una herramienta viva. No, no solo se acaba cuando el informe ha acabado o cuando el trabajador vuelve de la incapacidad. No, esta persona requiere pues, un seguimiento, ¿no? Seguimiento, pues si está todavía de incapacidad temporal, pasa permanente, pues la empresa que tenga conocimiento de todo ello, ¿no? Y esto es una manifestación del derecho a trabajar con dignidad y seguridad de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo lo dice, el acoso y riesgos psicosociales comprometen derechos fundamentales. La sentencia del TJ de la Unión Europea refuerza la tutela de la dignidad en el entorno laboral. La empresa debe prever y debe vigilar la dignidad intocable, es un derecho, el derecho de la vida. Y el acoso moral, como riesgo psicosocial, debe abordarse de forma preventiva. Esto también lo dice el convenio 190 de la OIT. Por tanto, del informe del compliance de las testificales se desprende que el protocolo no reúne garantías. ¿Vale? De las testificales se infiere un condicionamiento a los trabajadores para afirmar determinadas circunstancias no ajustadas a la realidad de los hechos. Atención, ¿eh? Incluso cuando hay entrevistas, reuniones, careos, se demuestra que la empresa, el protocolo, o sea, lo que hace es a los testigos decir lo que no es real. Esto, pues obvio, no reúne las garantías de la eficacia, de la que decíamos anteriormente, ¿no? El protocolo como medida, como herramienta eficaz, ¿no? Luego, esto creo que es importante y que el protocolo atienda a estas formas del acoso, que son multiformes, ¿vale? El protocolo debe saber que aquí afecta no solo el 14, o sea, el 15 de la Constitución, también el 10, esto ya lo vimos, el 18, y en general el 40.2. Es un precepto fundamental en donde se establece la obligación de la empresa de velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Sí que es cierto que España ha avanzado en estos casos y que parece ser que se está reforzando la obligación empresarial de que se proteja la plantilla. Sí que es cierto, ¿eh? Cada vez tenemos más herramientas y si en un futuro hay una reforma del marco de la prevención de riesgos laborales por parte del gobierno actual, pues yo considero que debería darse un enfoque mayor a una normativa pues, específica ad hoc, donde se defina eh, por fin lo que es acoso según el ordenamiento jurídico, que exista un real decreto relacionado con la salud psicosocial, que no existe, que se incluya en la lista de enfermedades profesionales aspectos psicosociales que todavía tampoco existen. Es decir, quedan muchos pasos, pero yo creo que sí que es cierto que con la ley orgánica que hablábamos anteriormente, el estatuto, la ley de prevención, pues ya hay un marco jurídico de peso en donde se establece el deber de seguridad por parte de la empresa, ¿no? Y atención, también el ciberacoso, la última línea, ¿no? Muchos protocolos no conocen esta figura o sea, no lo conocen, no la tienen reseñada y yo creo que también es uno de los modos de acoso más incipientes, ¿no? El network mobbing, donde del que el convenio 190 de la OIT precisamente también lo menciona, ¿no? El Estatuto, Ley Orgánica de Igualdad, refuerza la obligación de prevenir el acoso. No puede basarse en modelos genéricos, es decir, no vale entrar en Internet y coger uno para mi empresa, esto no es así.
porque cada protocolo tiene su particularidad y ha de estar redactado de forma ad hoc, de forma muy ajustada al tipo de trabajo, si es un trabajo presencial, si es un trabajo 100% remoto, eh, el número de trabajadores, el sexo de la plantilla, ¿no? Etcétera, ¿no? El protocolo debe incluir una declaración explícita contra el acoso, de tolerancia cero, ¿vale? Y el objetivo que ya decimos, ¿no? Prevenir, identificar y erradicar. Incluso identificar de lo que no es acoso, ¿eh? Porque para lo que yo puedo pensar que es acoso y lo activo en mi conocimiento de que yo considero que es acoso, pues el protocolo puede determinar que no es así. Pero el protocolo se ha redactado de una forma coherente, ¿no? Ha conocido situaciones donde para un caso parecido ha habido sentencias de contraste donde no ha habido caso de acoso, ha habido sino un conflicto. Por tanto, la empresa ya sabrá si seguir o acabar el informe rápido. Ya tendrá un conocimiento y una experiencia en estas materias, ¿no? La elaboración ha de variar según el tipo de empresa. En empresas grandes aquí hay recomendaciones, se crea una comisión instructora con 3 titulares y un suplente. En las pequeñas se suele designar a una persona instructora y su suplente. Debe haber imparcialidad en todas. Y el ámbito debe incluir tanto situaciones internas, ¿vale? Por parte de trabajadores o colegas de profesión, del mismo departamento, de la misma empresa, como también atención a situaciones de acoso que provengan de terceros con implicación en la empresa, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente ahora la universidad, situaciones de acoso entre alumnos, me viene a la mente hospitales de pacientes o familiares de pacientes que acosan o que agreden verbalmente a trabajadores internos, no solo entre trabajadores, sino también situaciones que puedan darse dentro o fuera del trabajo. Es esencial habilitar a canales de denuncia confidenciales y también los canales que se han reforzado con la ley 2/2023. Obligación de divulgarlo, o sea, de hacer una actuación de altavoz en estos casos y promover, ¿no? Tolerancia cero y una formación. Yo creo que la formación también es importante, ¿no? Para que la empresa, bueno, sea sensible respecto del acoso y no solo se quede en la redacción del protocolo y enviarlo por PDF o subirlo a un tablón de anuncios virtual o un tablón de anuncios con una chincheta en la empresa, sino también llevar a cabo formación continua, ¿no? Del acoso, de la tolerancia de la empresa respecto del mismo y las consecuencias que pueden darse, ¿no? Porque esto también puede servir para alguien que pretenda ser en un futuro acosador, pues se lo piense, ¿no? 2 veces antes de actuar de esta forma, ¿no? La inspección de trabajo también es importante, que puede acudir a la empresa, ¿no? Tras una denuncia, ya sea formal o informal. Me refiero a informal en el buzón este de lucha contra el fraude de ley, ¿no? Que es un buzón anónimo, pero la inspección de trabajo también puede requerir no solo la evaluación de riesgos psicosociales, sino la actuación, sino que el protocolo, ¿no? También lo puede pedir y eh, comprobar si realmente cumple esta garantía, ¿no? Y las infracciones pueden ser muy, muy altas, ¿no? Igualmente el protocolo LGTBI, la función preventiva que tiene, preventiva, proactiva y reactiva, ¿no? Lo que decía anteriormente, muchas empresas dicen, no, es que aquí no hay acoso, nunca ha habido y no va a haber nunca, ¿no? Es decir, no solo se ha de ser en prevención de riesgos reactivo, porque muchas empresas actúan tarde, cuando hay algo, sino que en situaciones psicosociales se ha de ser proactivo y preventivo, obvio, ¿no? Evidentemente debe ser también reactivo, ¿no? Porque claro, el resultado final de la investigación del protocolo, pues ha de tener algo, ¿no? Es decir, una suspensión de empleo y sueldo, también para disuadir a futuras personas, ¿no? Despidos fulminantes, porque en estos casos el acoso es un despido disciplinario fulminante, y también yo creo que también es importante, como digo, la formación, ¿no? La obligación de las empresas, artículo 46, 48 de la LOI, el Real Decreto 901/2020, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y ya, pues, recomendaciones, ¿no? que tenéis, ¿no? Si se detectan conductas, se puede recomendar la intervención de recursos humanos, un mediador,
Ajeno al conflicto, ¿eh? El hostigador puede impugnar evidentemente la sanción, puede pensar que también el protocolo le ha perjudicado, ¿vale? Aquí os hemos puesto un modelo orientativo de denuncia que también existe en las empresas, ¿vale? Un poco para, como se está grabando, se subirá al canal de Salesforce de YouTube, pues lo tenéis a modo de referencia. ¿Y qué pasa si la empresa no actúa? Pues, evidentemente va a tener una responsabilidad directa, ¿eh? Porque ha actuado de forma negligente, ¿no? Y lo que decía anteriormente, ¿no? El indicio del acoso, cuando hay un indicio razonable eh, por parte del trabajador, es la empresa la que, pues bueno, debe dar fe o debe determinar, ¿no? A través de sus argumentos de que actuó, que respondió, que activó el protocolo y no miró hacia otro lado, ¿no? Cuando lo difícil es demostrar algo, así funciona la inversión de la carga de la prueba, ¿no? Pues cuando una persona trabajadora denuncia una vulneración, ya automáticamente la empresa tiene la obligación, ¿no? De probar que evidentemente no era acoso, sino, ya digo, otra cosa, ¿no? La inversión de la carga de la prueba, que creo que también es importante y que las empresas lo han de conocer. Es una herramienta jurídica que protege al débil en estos casos, ¿no? Casos de acoso sexual, discriminación por razón de género o cualquier comportamiento empresarial que afecta a derechos fundamentales, ¿vale? La falta de actuación como argumento clave en la demanda. ¿M? ¿Eh? Yo como víctima ¿m? ficticia puedo ampliar la responsabilidad del empresario, es decir, no solo eh, dirigirme al acosador, sino también a la empresa, ¿vale? Porque muchas veces el acosador pues ha actuado porque tiene un clima que le favorece, ¿no? Porque la empresa no cumple con la ley de prevención, ¿no? Luego también es importante que en estos casos la indemnización es superior, porque hay una responsabilidad dirigida, ¿no? Solidaria, y creo que esto también es importante, ¿no? La víctima, cuando la empresa no actúa, que desafortunadamente no en las grandes empresas o en la administración pública se actúa siempre, ¿vale? Pero en las pequeñas, pues no sucede esto, ¿no? Pues, ¿qué debe hacer la víctima, ¿no? Supuesta víctima, pues conserva toda comunicación, que envió el correo, como se le señaló en la formación o indica en el protocolo, y observa, pues, que no ha habido ningún tipo de respuesta. Ha habido una inacción absoluta, ¿no? Y también consultar con un abogado especializado, ¿no? Es en casos de que ante situaciones eh, muy patentes de acoso y la empresa pues está mirando hacia otro lado, ¿no? Debe documentar el daño, preparar la estrategia, protegerse emocionalmente durante el proceso y debe tener un respaldo, ¿no? Esta víctima y medidas preventivas, ¿no? Para ir ya finalizando, ¿no? Pues recomendaciones. Cuando hablamos de obligaciones de la empresa ha de cumplir con el convenio colectivo, evidentemente, ¿de acuerdo? Que es una fuente del derecho del trabajo, de obligado cumplimiento, y si en el mismo convenio colectivo se tipifican determinadas actuaciones respecto del acosador y se supone que ante situaciones de acoso es una sanción muy grave constitutiva de despido, pues la empresa como obligación ha de activar el poder disciplinario, ¿no? Que tiene un fin de reconducir la situación laboral, ¿no? Suspensión de empleo y sueldo, etcétera, ¿no? La comisión de investigación ha de cumplir con los plazos, esto ya incumple, ¿de acuerdo? Y ha de adoptar medidas reales y efectivas. No solo medidas de cara a la galería, sino medidas que sean consensuadas con el equipo a fin de erradicar y eliminar estas conductas perjudiciales, ¿no? Las empresas deben evaluar riesgos psicosociales, repito, esto se deriva del artículo, los artículos 15, 14 y 15 también de la Ley de Prevención, artículo 15 de la Constitución, derecho a la integridad física y añadiría mental en estos casos, pese a que la Constitución española no lo diga. La salud es integral, porque cuando hablamos de acoso, el acoso también tiene ramificación física, evidentemente, pero la salud, para que quede protegida, es una salud vista desde un triángulo, ¿no? Desde un aspecto social,
físico y mental. ¿De acuerdo? Las empresas han de sancionar como falta muy grave, la sanción debe ser proporcional, ¿vale? Yo he visto sentencias donde casos de acoso eh, caben suspensiones de empleo y sueldo. No sé si es la medida más, más coherente, ¿no? Pero si así lo indica el convenio, si así lo indica el protocolo, y no se impugna y se ve que es una suspensión de empleo y sueldo que puede aligerar a la víctima y luego a la vuelta del trabajador, pues, de la suspensión de empleo y sueldo de 6 meses, etcétera, ya no va a sufrir ningún tipo de acoso y la persona cambia, pues bueno, bien, es una medida eh, considerable, ¿no? Que pues se puede aceptar, pero yo creo que en estos casos, sobre todo en casos de acoso sexual, el despido es, vamos, fulminante en estos casos, pero evidentemente la empresa ha de actuar con rigor y con proporcionalidad, ¿no? Porque también me pongo en la piel del hostigador que no es hostigador, ¿verdad? Que toda persona es inocente y el despido fulminante de una persona ante un indicio pues que no se ha investigado de acoso, pues también debe tener protección toda persona, ¿no? Se precisa, ya digo, cumplir el artículo 15. ¿m? En el ámbito laboral, el deber de prevención está recogido en el artículo 14 de la Ley de Prevención. La empresa debe evaluar, planificar, ¿sí? Y incluir en esta evaluación los riesgos psicosociales. Importantísimo, ¿vale? Porque ya digo, muchas empresas evalúan riesgos físicos, que también está bien, que no lo veo mal, yo lo veo, vamos, claro, ¿no? Porque siempre hay atropellos, siempre hay accidentes, ¿de acuerdo? Pero el aspecto psicosocial, que yo creo que es de las grandes olvidadas, ¿no? Y yo creo que este webinar pues también viene a reincidir en esta situación, ¿no? También la administración pública puede ser un ejemplo de protocolos, también estos protocolos suelen estar publicitados, hay convenios, hay en el BOE, los convenios colectivos estatutarios están publicitados, también se puede acudir para cualquier persona que estemos hoy presentes o que nos vean en diferido por YouTube, que estén en la labor de redactar un protocolo, pues se pueden valer de protocolos importantes, por ejemplo, de la administración pública, ¿no? Ya digo, el protocolo puede prever un flujograma. Atención, esto también son recomendaciones. Distintas fases. Inicio, ¿vale? Tras una denuncia, o un rumor, o una escucha, una investigación, mediación, una resolución, ¿eh? Y una fase disciplinaria. Sería un poco el flujograma, ¿no? Una especie de pasos a seguir, porque el protocolo no es más también que un plan estructurado, y trabajado. Tras la solicitud de la víctima para iniciar el expediente, se ha de constituir un comité de actuación. ¿Vale? Antes lo he dicho, en empresas grandes suele ser más variado, en empresas pequeñas más corto el número de miembros de la comisión, pero bueno, debe haber una comisión, ¿de acuerdo? Y este informe puede recomendar que el caso fuera derivado al Departamento de Recursos Humanos si considera que debe emprender acción disciplinaria, ¿no? Porque el protocolo o los miembros de la comisión no tienen potestad, sino ha de ser el poder disciplinario lo ejecutan realmente, en definitiva, el recursos humanos, ¿no? Los jueces pueden valorar los incumplimientos de las empresas pueden ser condenadas, evidentemente, y en las mismas sentencias se exige a que la empresa adopte medidas correctivas y se recuerda, los mismos jueces son divulgativos, los jueces recuerdan, ¿no? De nuevo lo que estamos diciendo hoy, ¿no? Que no estamos más que recalcando la obligación de implementar evaluaciones de riesgos psicosociales, ¿no? Y del trabajo del comité, ¿qué se puede derivar? Pues lo que hemos dicho, ¿no? Existencia o no de conductas inapropiadas y que hay un conflicto y que se debe actuar, ¿vale? Vale, y aquí ya se sentido favorable o desfavorable, ¿no? Vale. Puede haber una mediación entre ambos. Yo la mediación en situaciones de acoso, pues no lo veo muy acorde, pero bueno, puede darse también. Muchas veces se dan permisos retribuidos hasta que a las personas que están en el conflicto, ¿no? Para no acudir al trabajo. Entonces,
juntarse a ver, a mediar en estas situaciones no creo que sea lo más recomendable, de forma separada quizás sí, con un experto en conflictos laborales y el informe, ya digo, puede recomendar varias acciones, ¿no? Y las acciones deben ser escalonadas y de mayor importancia a menor importancia, ¿no? ¿Cabe la suspensión de empleo y sueldo de 15 días? Pues puede ser, cabe, ¿vale? Pero ya digo, será finalmente el juez el que determine si esta sanción de suspensión de empleo y sueldo, pues bueno, era realmente la que indicaba el convenio o se siguió o no se cumplió un principio de proporcionalidad. Yo digo ya que me choca, ¿no? Que existan ante situaciones de infracciones muy graves, pues, sí, sanciones de suspensiones de empleo y sueldo, cuando no puede darse el despido, ¿no? Porque en esos casos el despido sería improcedente, ¿no? También es importante indicarlo, ¿no? Pues la parte actora debe manifestar el incumplimiento de la empresa, debe especificar la obligación que tiene todo empresario según el artículo 22 y el artículo 15 de la Constitución, pues para que el juez diga efectivamente, usted como empresario, como deudor de seguridad, no cumplió lo que establece la normativa, ¿no? Declarar la nulidad del acto constitutivo del acoso, esto va más indicado para la víctima, debe exigir y que se condene a la empresa al cese inmediato de la situación y a una indemnización por daños morales, ¿no? Que ya digo, la indemnización por daños morales puede incrementar situaciones donde la empresa pues no tiene la evaluación de riesgos psicosociales actualizada, no tiene directamente, que esto puede incrementar la cuantía indemnizatoria, ¿no? ¿Vale? Y el aliso es importante, la horquilla, ¿no? Lo que decía, ¿no? La graduación de los 7.501 que estamos tan habituados a observar hasta los 225.000, ¿no? ¿Vale? Y ya para ir finalizando y abriendo un poco el turno de réplica por parte de la audiencia, también importante, ¿no? Tampoco se debe descartar la vulneración de derechos fundamentales porque no haya diagnóstico médico, porque el trabajador no lo active, el protocolo, aunque sí es cierto que el trabajador tiene deberes preventivos, ¿no? Cooperar, ayudar a que las medidas preventivas sean eficaces, ¿no? Bueno, el trabajador per se no es un sujeto pasivo, pero ya digo, en situaciones de acoso, pues se permite al trabajador a que no sea tan activo, ¿no? Y que la pasividad no le perjudique, ¿no? Es fundamental diferenciar acoso de lo que no es, ¿eh? Esto ya lo hemos visto, la carga de la prueba, aunque recae en el trabajador, hay una inversión importante, ¿no? Bueno, ya digo, le beneficia. Y bueno, aquí tenemos un poquito más de dudas, la importancia de actuar de oficio, actuar por oficio, la diligencia debida, ¿vale? Si el acoso prescribe o no, las situaciones de acoso, cuando las obligaciones están obligadas a reparar, ¿vale? Medidas digitales, medios digitales, y un poco aquí más dudas, ¿no? Definición general de cada acoso, la empresa debe ser consciente y debe actualizarse con la doctrina, ¿m? Tener en cuenta la duración, la posición jerárquica, ejemplos comunes de lo que es acoso y de lo que no. Esto puede servir bien, este documento, para la perfección, ¿no? De lo que decía, ¿no? De la calidad total de un protocolo que se vaya actualizando, ¿no? Debe haber un enfoque integral de la violencia, ¿vale? Un solo protocolo puede evitar duplicidades, pero ya digo, yo soy más de la opinión de que la empresa tenga un protocolo para cada cosa, ¿vale? Y que el trabajador sepa diferenciar un acoso LGTBI, un acoso por razón de sexo, de un mobbing o de un acoso moral, ¿vale? Sí que es cierto que hay desventajas, ¿de acuerdo? ¿Vale? En estos casos, pero yo digo, yo soy más de la opinión de tener un protocolo y también esto lo indican los sindicatos y la inspección de trabajo, porque para cada protocolo hay una ley también y una especificación concreta, ¿no? Y nada más, la activación del protocolo de actuación contra el acoso no implica que los hechos denunciados sean ciertos, ¿vale? Esto es importante. Es decir, el protocolo ha de activarse y ante toda denuncia de la empresa se ha de llevar a cabo una investigación. Pero esto no indica, no es un claro, no es constitutivo de que a la hora de activar el protocolo ya haya una cosa o que lo que se denuncia internamente sea cierto.
Vale, esto también es importante destacarlo, ¿no? Vale. Ante la sospecha, también hay personas que se blindan, dicen, no, no, voy a activarlo y así me blindo ante una sospecha de extinción de mi contrato de trabajo, ¿no? He cometido alguna cuestión que puede transgredir la buena fe y activo el protocolo y así, pues me blindo. Pues claro, pues hay sentencias donde vamos, se determinan estas cuestiones, ¿no? Falta de respeto, acoso sexual, el protocolo en cuestión, hay sentencias que pongo la referencia, el protocolo también en cuestión, pues bueno, ya viene a decir que no ha actuado bien y la sentencia de Castilla y León, pues ahí tenéis la referencia como un ejemplo claro de lo que no debe hacer la empresa. Y ya por último, también la Agencia Española de Protección de Datos, en casos en los que las empresas no han respetado la confidencialidad. ¿No? Unas sanciones muy importantes, porque dio a conocer nombres y apellidos de personas involucradas en el acoso. Y ahí tenéis el expediente por si queréis echar un vistazo, porque la sanción creo que es importante. Y nada más, aquí tengo yo un poco el libro donde he ido recopilando esta casuística, ¿no? Que también me ha servido para este webinar y que, bueno, invito a que, como está en Open Access, en formato libre, a que podáis acceder a él para conocer un poco más en profundidad todo el acoso. Y nada más, Miguel, te dejo a ti, que son las 7:57, que casi estamos sobre la bocina, pero bueno, cualquier duda, a tu disposición. Vale, muchas gracias, Francisco. Bueno, vamos a intentar ser breves porque estamos ya, como dices, sobre la bocina. ¿Hay alguna duda? Bueno, vamos a ver si las contestamos todas. Si no, pues ya sabéis, os ponéis en contacto con nosotros a nivel particular y intentamos resolver. Pregunta Oscar, dice, tengo dos dudas. ¿Cómo puede conocer el comité el acoso si es confidencial y cuál es el tiempo establecido para la instrucción de un protocolo? A ver, la confidencialidad, evidentemente, se debe respetar en el momento en que dentro de la comisión hay un carácter de respetar los nombres y apellidos. Entonces, en el momento en que se activa el protocolo, pues los miembros de la comisión, si no todos, alguien debe saber nombre y apellidos, ¿no? De la persona que es, pues para tener un seguimiento. Y la otra duda que me decías, perdona, El tiempo establecido el para tiempo la instrucción. establecido va a depender, pero evidentemente no se ha de demorar, pues yo creo, en la administración pública yo he visto casos de 15 días. Vale, yo creo que un ejemplo claro de la celeridad en el tratamiento de la comisión, de este flujograma que decíamos, ¿no? Estos 15 días que ha de incluir, el inicio de la denuncia, la investigación y la resolución, ¿no? Pues debe haber un tiempo, porque puede haber pues si se demora demasiado, pues ya digo, al final puede haber se pueden quebrantar las pruebas, puede haber una demora excesiva que puede enfriar la situación, los testigos pueden cambiar de opinión, es decir, yo creo que un mes, más de un mes, no lo veo procedente, vamos. Vale. Venga, un par más y lo dejamos aquí. Pregunta Cristina, dice, algunas empresas entienden que no deben disponer de un protocolo de acoso o un protocolo de desconexión digital porque el convenio colectivo ya recoge el protocolo con todas sus medidas. ¿Qué opinamos sobre esta conducta y que sí podría ser sancionable por una falta de implantación efectiva? A ver si hay un convenio colectivo y que el convenio está se aplica a la empresa y el mismo convenio pues ya tiene protocolo, yo entiendo que ya se cumple la obligación, ¿vale? Porque es una fuente de obligado cumplimiento y es un instrumento en estos casos, la empresa acudirá o la inspección de trabajo, así acude, pues la empresa puede quedar exonerada desde mi punto de vista, ¿eh? Aunque yo no soy juez ni parte en este caso, pero yo creo que el convenio colectivo, si ya tiene un protocolo, ya se cumple la obligación de la empresa, desde mi punto de vista. Vale.
Y por último, Encarna lanza una pregunta que yo creo que es bastante interesante, que dice, si la carga de la prueba recae sobre el empresario, ¿por qué hay sentencias en las que la carga de la prueba el juez la hace recaer sobre el trabajador? Pues en estos casos, ya digo, sí que es cierto que hay determinados jueces que consideran que no, porque claro, la inversión de la carga de la prueba no es automática, o sea, no es siempre, eh, digamos, que actúa, ¿no? Hay jueces que no la invierten precisamente porque el trabajador no ha aportado un indicio razonable, una mera sospecha, ha sido una invención y el juez dice, no, tú no voy a exigir nada a la empresa porque considero que tú no me has aportado un indicio mínimo que yo considere que pueda activar la inversión de la carga de la prueba. Entonces yo es lo que considero y en estos casos el trabajador, para que el juez pueda determinar esta inversión, lo que ha de hacer es lo de siempre, lo que decimos, ¿no? Redactar, o sea, recopilar toda la prueba, haber denunciado antes en la inspección de trabajo, haber hablado con recursos humanos, haber activado el protocolo, etcétera. Yo creo que solo ante esas situaciones ya hay indicios razonables para invertir la carga de la prueba. Perfecto. Pues nada, lo dejamos aquí. Yo, por mi lado, bueno, pues darte las gracias, Francisco, por la exposición, por el webinar. Yo creo que bastante instructivo, interesante. Y nada, bueno, agradecer a todos también el interés, la asistencia. Como digo, nos vamos de vacaciones. En agosto, bueno, pues estaremos libres de trabajo, pero bueno, en septiembre volveremos con las pilas recargadas y la idea es seguir haciendo webinars con una frecuencia mensual. Entonces, nada, simplemente desearos a todos y a todas un feliz verano y nada, nos vemos a la vuelta con más webinar, más información y bueno, pues más trabajo en este sentido que hace falta, ¿no? Tanto en la lucha contra el acoso laboral como otros factores de riesgo psicosocial, ¿no? Entonces, bueno, nada, un placer teneros un día más por aquí y lo dicho, que paséis buen verano y nos vemos a la vuelta. Si necesitáis cualquier cosa por nuestra parte, pues ahí tenéis también nuestros datos de contacto. No sé Cordial si tú saludo. quieres despedirte, Nada, Francisco. nada, nada, un placer. Me he encontrado muy cómodo. Las dudas que ha habido por parte de los asistentes muy interesantes y bueno, que espero que haya sido instructiva la sesión y que haya al menos causado cierto interés a las personas que lo hayan visto en directo o que también lo vayan a ver en diferido. Bueno, pues nada, veo que ya vamos entrando, ya hay algunos asistentes, así que bueno, vamos a ir comenzando para no perder tiempo y ahora los asistentes que vayan entrando, pues que se vayan incorporando poco a poco. Nada, una vez más, daros la bienvenida a todos y a todas a este tercer seminario del despacho de SafeWork y último antes de las deseadas vacaciones de Navidad, yo creo que de Navidad no, perdón, de verano, yo creo que para todos, ¿no? Entonces, nada, bueno, adelantar que este es el último webinar hasta septiembre, pero bueno, que preveemos a partir de septiembre seguir lanzando determinados webinars a nivel mensual. Ya iremos un poco comentando cuáles serán. Pero bueno, centrándonos en lo que vamos a tratar hoy, vamos a ver fundamentalmente cuál es el rol de la empresa ante las situaciones de acoso laboral, ¿no? Fundamentalmente, pues cuáles son las obligaciones que tiene la empresa y cuáles son las consecuencias a nivel legal que las empresas pueden incurrir por no cumplir esta serie de obligaciones, ¿no? Que la legislación establece. Entonces, bueno, si os dais cuenta, el primer webinar lo que diferenciábamos era de, bueno, pues que es acoso laboral y que son otro tipo de casuísticas como el conflicto laboral o una situación de burnout, etcétera. Segundo webinar, bueno, pues qué derechos, ¿no? Asisten a las víctimas de acoso laboral. Y hoy pasamos un poco ya más a la parte corporativa, hablando un poco pues de estos obligaciones que tienen las empresas respecto a este tema. Entonces, bueno, seguramente muchos de los que estéis aquí o todos ya conocéis a Francisco Trujillo, que va a ser el ponente principal en el día de hoy.
y bueno, pues sencillamente para no perder más tiempo, como yo creo que ya estamos muy presentados los dos, si te parece, Francisco, te doy la palabra y comenzamos con ello. Nada, Muy espero que bien. lo disfrutéis. Muchas gracias, Miguel. Perfecto. Sí, la idea del webinar de hoy, del último webinar, antes de las vacaciones, que esperemos continuar a partir de septiembre en esta tarea de divulgar todo lo relativo al acoso, pues voy a centrarnos, o vamos a centrarnos en las obligaciones que tiene la empresa. ¿Para qué? Para que en primer lugar sepa el trabajador o trabajadora que ha sido víctima de acoso lo que puede esperar de la empresa. Es decir, a la hora de protegerle, ¿no? Y si no le protege, sabe las consecuencias, sabe por dónde acudir a vía judicial o a vía inspección y también la vía interna, evidentemente, pero debe tener herramientas, debe tener conocimiento de acerca de las obligaciones que tiene. Y luego, aparte, si en este webinar de hoy pues, tenemos a presentes algún responsable de recursos humanos, algún empresario, pequeño empresario o algún encargado de gestionar protocolos, pues también le va a beneficiar, ¿no? El conocimiento del webinar de hoy. Por tanto, es un webinar completo centrado en la posición del garante de la seguridad y salud en el trabajo, que el garante no es otro que la empresa. Es decir, la empresa, dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se exige a toda empresa que proteja eficazmente de todos los riesgos a los que se enfrenta su plantilla de trabajadores. Artículos 14, artículo 15 de la Ley 31/95. Y evidentemente, entre los riesgos que se encuentran, trastornos musculoesqueléticos, golpes, caídas, etcétera, se encuentra evidentemente todo aquello relacionado con la salud psicosocial, ¿no? Que es uno de las patas de la mesa que más cojea en las empresas. Es decir, la evaluación de riesgos psicosociales no la enfocan debidamente cuando en la actualidad, esto ya lo hemos dicho en los webinars anteriores, debería darse prioridad respecto de otros riesgos, porque cada vez el trabajo es más intelectual que físico y esto implica que en ocasiones pues, existan cuestiones psicosociales, psicológicas que afecten, ¿no? a la plantilla en forma de acoso o en forma de cualquier tipo de cosa que exista. Dentro de la obligación de proteger eficazmente, tenemos los protocolos. Un protocolo es una medida preventiva, es una medida accesoria, es una subobligación dentro de la obligación general del artículo 14 y artículo 15, evidentemente. Es decir, que el protocolo se encarga de evitar. ¿Vale? No erradicarlo, porque el acoso, el protocolo no lo va a erradicar, pero la idea del protocolo es pues, minimizar el impacto, llevar a una especie de control, una vigilancia, para que el acoso no se materialice en sí. Que pueda haber un indicio de acoso, evidentemente, pero el protocolo, la actuación del protocolo viene a minimizar lo que viene a ser el impacto. No lo va a eliminar per se, porque el acoso se da en empresas que tienen protocolo, pero sí que es cierto que la empresa que tenga un protocolo, pero que lo tenga bien, esto es la importancia de tenerlo y llevarlo a cabo, es decir, redactarlo de forma coherente, adecuada para la plantilla, para los trabajadores, sino que también el protocolo ha de ser efectivo, ¿no? Y no, por ejemplo, actuar con medidas que revictimicen a la persona, que la señalen, ¿no? Pues son protocolos que son ineficaces, ¿no? ¿Qué pasa si la empresa no actúa? También vamos a ver un poco las consecuencias que existen, ¿no? Es decir, evidentemente la empresa, por la omisión de su responsabilidad general de prevenir el riesgo psicosocial, pues puede estar sujeta a infracciones y sanciones en el orden social y también incluso la connivencia de la empresa junto con el equipo o persona que es el hostigador o hostigadora, también incluso el riesgo invigilando, ¿no? Que es una de las dudas que más suscitan a nivel empresarial, ¿no? Es decir, la empresa si no recibe ningún input por parte de una víctima en que no ha activado el protocolo, no hace nada. Es decir, se tiene que mantener pasiva. Esto no es así. Es decir, hay una responsabilidad invigilando en los que las empresas, aunque no haya ningún indicio razonable de acoso, debe estar vigilante.
¿no? Debe tener claramente la sensación de que, bueno, tiene que investigar con cualquier testigo, cualquier rumor que exista, pues debe actuar, ¿no? No debe echarse para un lado, que es una cuestión que ya digo, lo vamos a ver, es sujeto evidentemente a sanción, ¿no? Principio de inversión de la carga también es importante, esto creo que ya lo hablamos, ¿no? Es decir, el trabajador que es víctima, en el momento en que aporta un indicio razonable, es cuando se invierte la carga de la prueba, es decir, es la empresa la que va a tener el peso de demostrar que no era acoso, sino que era otra cosa, ¿no? Como decía Miguel en la introducción, un conflicto o otra situación, ¿no? ¿Qué hacer si la empresa se muestra pasiva? Es decir, sí que es cierto que que la persona acosada es una persona que es víctima, que es una persona que en teoría debe estar pasiva a sus obligaciones preventivas, porque sí que es cierto que el trabajador y trabajadora tienen obligaciones en prevención de riesgos, ¿no? Colaborar, cooperar, pero ciertamente la obligación general, el mayor número de obligaciones y deberes es para la empresa, que tiene más medios, más recursos. ¿De acuerdo? Por tanto, sí que es cierto que el trabajador se ha de sentir un poco como sujeto pasivo dentro del acoso, pero sí que es cierto que el trabajador, luego lo veremos, también tiene una obligación, ¿no? Y deberes, pero ya digo, tampoco quiero generalizar porque hay sentencias que determinan que si una persona víctima no ha activado el protocolo, no tiene ningún tipo digamos, de culpa o negligencia a la hora de actuar, ¿no? Porque la empresa, pues ha de estar, ya digo, invigilando, porque muchas veces la víctima no lo activa por razones de índole psicosocial, la carga que tiene, la situación que está viviendo y en muchas ocasiones pues no está trabajando, está en incapacidad temporal, pues evidentemente son situaciones que en esas tesituras no lo activan, ¿no? Recomendaciones para la víctima si la empresa no actúa, evidentemente la denuncia y importancia del enfoque profesional. Bien, rápidamente, el espectro donde se obliga a la empresa pues es muy variado, ¿no? Tenemos la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva, el Estatuto de los Trabajadores, la jurisprudencia, es decir, sentencias del Tribunal Supremo, sentencias del Tribunal Superior de Justicia, donde se establece, ¿no? Esta obligación de la empresa de trabajar con diligencia debida y ante cualquier indicio de acoso, pues actuar de forma eficaz, ¿no? El demandante que debe acudir, pues debe acudir a la vía de la ley reguladora de la jurisdicción social, que conoce que tiene potestad. También acudir al artículo 2.2f de la ley reguladora de la jurisdicción social, activar la tutela de derechos fundamentales. Y el demandante, pues también, ¿no? Y la jurisprudencia lo que dice. Y en estos casos, la competencia es el orden de la jurisdicción social, ¿no? Incluso también para funcionarios, ¿no? Y ¿por qué? Porque en todo incumplimiento de prevención de riesgos laborales se ha de acudir a la vía de la jurisdicción social y ahí lo vemos, es decir, activar la tutela de derechos fundamentales, ¿no? Por tanto, cuando se alega acoso, se alega un incumplimiento de la prevención de riesgos. ¿Incumplimiento de quién? De la empresa. De la empresa porque, ya digo, no ha evaluado riesgo psicosocial, lo tiene caducado, por así decirlo, es decir, lleva 8 años sin volver a evaluar el riesgo psicosocial, porque las evaluaciones han de ser periódicas, ¿no? No ha activado el protocolo, no lo tiene, es decir, o hay una inacción y esto es algo que se debe saber a la hora de reclamar, ¿no? Ya digo, la jurisdicción social es el orden al que se debe acudir, ¿no? Criterios establecidos, debe haber una competencia entre lo reclamado y la infracción, es decir, el trabajador sí que es cierto que si sufre el acoso ha de señalar los artículos 14 y 15, ¿no? De la Ley de Prevención de Riesgos Laborales porque es la forma de exigir a que el empresario sea el encargado de demostrar, ¿no? Si hay una inversión de la carga de la prueba, con un indicio razonable, de que efectivamente el acoso no era o era otra cosa, ¿no? Pero yo creo que esto también es importante, ¿no? Será el juez el que en última instancia determinará si la prueba es fidedigna y si se ha demostrado o no se ha demostrado, ¿no? ¿Qué es un protocolo de acoso? Es obligatorio, ¿de acuerdo? Que debe incluir las consecuencias de no tenerlo, ya digo,
porque estamos asistiendo a nivel empresarial a una obligación documental, ¿no? El registro, contar con un papel, no, no, no revisarlo, no adecuarlo a la normativa. Cada protocolo tiene una normativa, es decir, esto también creo que lo hablamos el último día. Protocolo LGTBI es una cosa, protocolo acoso es otra, protocolo de desconexión es otra, protocolo de acoso moral, acoso por razón de género, por razón de sexo. Es decir, esto es importante, ¿no? Tener un protocolo para cada uno de las situaciones que pueden darse y implementar, ¿no? Investigaciones imparciales, plazos razonables, medidas cautelares. Y esto es una forma de exigir, ¿no? Como trabajador o como víctima, de que la empresa cuente con un protocolo y que el trabajador haya sido formado y haya tenido conocimiento de que el protocolo se ha instaurado en la empresa. Es decir, la empresa no solo lo ha de redactar, lo ha de, por así decirlo, hacer un ejercicio de altavoz a nivel empresarial, ¿no? De comunicarlo, etcétera. Yo creo que el protocolo es una obligación fundamental dentro de las obligaciones que tiene la empresa y que toda persona trabajadora debe exigir. ¿Eh? Esto ya lo hablamos, todas las empresas deben redactarlo. El acoso, hemos de ir